Hola, ¿cómo están? Bueno, mira, en este ejercicio nos piden, bueno, teniendo en cuenta que lo que estamos viendo, ¿no? Como tema principal es momento de inercia de diferentes cuerpos, nos piden averiguar si un anillo, y esto es un disco, estando a la misma altura, ¿cuál de ellos tendrá más o mayor velocidad al llegar a la base? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, bueno, evaluando, acá ya te anoté como para que ya tengamos, ganar un poquito de tiempo, los momentos de inercia, ¿sí? Esto es para el anillo y este es para el disco. Muy bien. Lo que tenemos que hacer de entrada es plantear que la energía total del sistema inicial va a ser igual a la energía final del sistema. Es decir, es una ley de conservación. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a esto. O sea, antes y después se tiene que conservar. Bueno, entonces vamos a poner qué tipos de energía tenemos acá. En el anillo vamos a empezar primero. Entonces tenemos una altura h, pero bueno, primero vamos a... Acá yo te puse la descripción de cada una de las energías mecánicas que estamos evaluando, ¿sí? Tenemos energía cinética inicial, energía de rotación, también es de movimiento, y la energía potencial gravitatoria porque está a una cierta altura, ¿sí? Toda esta energía, como dijimos, que es inicial, va a ser igual a la misma en la final. Entonces planteamos lo siguiente. Energía cinética inicial para el anillo es cero porque parte del reposo, ¿sí? A partir de un momento se suelta y va a llegar ahí. O sea que la energía cinética inicial para el anillo es cero. Vamos a colocarlo igual de todos modos, ¿sí? Más energía de rotación, en la primera imagen, en el primer punto que evaluamos, va a ser cero, porque no está rotando, está quieto. Entonces volvemos a colocar cero. Esto no hace falta, pero bueno, para desarrollar un poquito más el ejercicio. ¿Tiene altura? Sí, tiene altura. Entonces, si tiene altura, quiere decir que tiene una energía potencial gravitatoria. Potencial, ¿sí? Es decir, que puede liberarse y transformarse en otro tipo de energía. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, es la masa por la gravedad por la altura. MGH, ¿sí? Masa del anillo. Gravedad y altura, que es este punto justamente. Bueno, y esto nos dice, todo esto es inicial, que se tiene que ser igual a la final. Veamos en la siguiente imagen cómo sería, que este anillo ya está acá abajo. Por lo tanto, tiene movimiento, entonces decimos que tiene energía cinética. Entonces ya va a tener la energía cinética, que sabemos que la ecuación es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y como nos piden averiguar la velocidad, esto ya te está diciendo que hay que despejarlo en algún momento. Esto es del anillo, ¿sí? Estamos evaluando esto. Muy bien, tiene energía cinética que está de rotación, perdón. Sí, porque dijimos que hay rodadura, así que esto va a rodar y va a tener también una energía cinética de rotación. La energía cinética de rotación es 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Bueno, más la energía potencial gravitatoria. ¿Hay una altura en este punto? No, porque en el primer punto sí había una altura diferente de este cero. Había una cierta altura h. Ahora coincide con el origen, así que es cero. Muy bien, entonces lo único que sobrevive en esta ecuación es, fíjate, masa por gravedad por altura, de un lado, que es lo inicial, y quiere decir que toda esta energía potencial gravitatoria se va a transformar en energía de movimiento. Cinética, de traslación, porque pasa de un punto a otro por esta pendiente, y a su vez gana también energía en rotación. Bueno, entonces vamos a calcular algo más. Mira, acá tenemos dos cuestiones diferentes. Tenemos velocidad angular y velocidad de traslación. Pero recordá que habíamos visto que la velocidad eh, angular es igual a la velocidad tangencial, o pongan velocidad lineal, sobre el radio, ¿sí? Quiere decir que esto que tenemos acá, lo podemos reemplazar en esta W para tener las mismas unidades, porque nos están pidiendo la velocidad que va a adquirir en este punto, ¿sí? Sea del anillo o sea del disco. Bueno, acá tenemos también como dato el momento de inercia. Entonces vamos a reemplazar datos. Y fíjate algo que ocurre que está interesantísimo.
tenemos la masa, la gravedad por la altura, y esto va a ser igual a, copiamos lo mismo, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de I, que I del anillo, o sea, nuestro momento de inercia del anillo es m por r al cuadrado. M por r al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, que dijimos que la podemos reemplazar de esta manera. Pero recordad que está al cuadrado, por lo tanto va a ser velocidad al cuadrado sobre radio al cuadrado. Presta atención a esto, ¿sí? Entonces ponemos velocidad al cuadrado sobre radio al cuadrado. Fíjate, algo interesante de esto es lo siguiente. Podemos cancelar el radio al cuadrado, o fíjate que no aparece radio en ningún lado. Esto ya nos está dando una pauta de que es independiente del radio que tenga nuestro anillo o nuestro disco, ¿sí? Porque esto es general lo que estamos viendo. Fíjate otra cosa más. Esta masa y esta masa se cancelan. Tenemos otro dato importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que es indiferente de la masa del objeto, ¿sí? Solo depende de la forma, ¿sí? Y la forma nos va a dar el momento de inercia. Obviamente en el momento de inercia figura la masa, ¿sí? Es decir, que sean cuerpos, por ejemplo, en el caso de un disco o una esfera, que sea de densidad constante, ¿sí? Bueno, acá ya tenemos, mira, fíjate, tenemos factor común b al cuadrado, podemos despejar, nos quedaría g por h, 1/2 de la velocidad al cuadrado más, bueno, lo mismo, 1/2 de la velocidad al cuadrado, ¿sí? ¿Qué podemos hacer esto? Esto es lo mismo que 2 veces esto. Quiere decir que g por h va a ser igual a 2 veces 1/2 de la velocidad al cuadrado. Fíjate una cosita más. Este 2 lo podemos cancelar a este 2 y nos queda que, voy a pasarla para este lado, si es la velocidad al cuadrado. Nos queda que la velocidad al cuadrado va a ser igual a g por h. Por lo tanto, la velocidad que vamos a averiguar para el anillo va a ser raíz cuadrada de g por h. ¿Sí? Esta va a ser la velocidad que va a tener, que vamos a calcular, que va a tener cuando llegue a este punto 0. Bueno, esto ya lo hicimos para el anillo, pero la pregunta, nuestra inquietud es, ¿quién tiene mayor velocidad al llegar acá abajo? ¿Sí? Bueno, planteamos las mismas ecuaciones que hicimos para el anillo, pero para el disco. Y fíjate lo siguiente. Vamos a llegar a un punto. A ver, espera que se me está por apagar el celular. Ahí está. Entonces reemplazamos lo siguiente, nos planteamos lo mismo. ¿Tiene energía cinética inicial? No. ¿Tiene energía de rodadura, de rotación? No. ¿Tiene energía potencial gravitatoria? Sí, porque está a la misma altura. La misma altura que este, porque tiene que partir de la misma altura, ¿sí? Entonces tiene masa por gravedad por altura, energía potencial gravitatoria. Y esto va a ser igual a la energía total del sistema al final. Dijimos que va a llegar con una cierta velocidad, es decir, tiene una cierta energía cinética de traslación. Entonces va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Más este disco va a ir rodando, por lo tanto va a tener una energía cinética de rodadura. Quiere decir que va a ser 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, más ahora la altura va a ser 0 porque va a estar justo al nivel, por lo tanto potencial gravitatoria no va a tener. Lo único que sobrevive, como en el otro lado, es esto mismo. O fíjate que son exactamente las mismas ecuaciones. Bueno, entonces nos queda despejar. Ya esto, recordad que es lo mismo que habíamos visto acá. Así que podemos adelantar algunos pasos y reemplazar solamente el momento de inercia. ¿Qué nos quedaría entonces? mg por h es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 del momento de inercia del disco, que es igual a 1/2 mr al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Que nosotros usamos esto. Entonces velocidad al cuadrado sobre radio al cuadrado. Ocurre lo mismo que antes, es decir, el radio al cuadrado, las masas se cancelan, es independiente de las masas, y ahora sí podemos unificar todo esto. Entonces nos queda g por h va a ser igual a 1/2 de la masa, perdón, la masa ya la cancelamos, de la velocidad al cuadrado, más 2 por 2, 4,
1/4 de la velocidad al cuadrado. Sumamos esto, nos queda 1/2 más 1/4, 3/4, es decir, esto de acá va a ser igual a 3/4 velocidad al cuadrado, igual a GH. Hacemos lo mismo, pasamos esto para multiplicando, el 3 dividiendo y luego la velocidad al cuadrado. Entonces yo ya me quedo con la velocidad al cuadrado acá y me queda 4g por h sobre 3. Por lo tanto, la velocidad de nuestro disco va a ser raíz cuadrada de 4/3 g por h. Ahora fíjate una cosita. Acá es como si hubiera un 1 y acá hay un 4/3. O fíjate que todo el resto es igual, raíz raíz, g y h se repiten. Quiere decir que lo único que define cuál va a tener mayor rapidez es el momento de inercia. Y fíjate, 4/3 es 1,3 periódico. ¿Qué quiere decir? Que tiene casi un 33% más que la unidad. Por ende, este factor va a hacer que la velocidad al final de nuestra pendiente sea mayor en el disco que en el anillo. Interesantísimo. Bueno, nos vemos pronto en otro videito que ya tengo listo, ¿sí?